Dar gracias es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo desde que comenzamos hace ya 2 horas y pico largas. Estamos en la iglesia en casa, estamos en directo como cada sábado, como hace 301 sábados que estamos delante de vosotros compartiendo pues la esperanza, las ganas de conocer mejor al Maestro y la pasión que nos mueve, y es avanzar en este proceso que se llama santificación, camino de nuestra verdadera patria. Vamos a abordar la zona mixta, nuestra última sección del programa de hoy. Vamos a reflexionar y hacer balance, recogida de lo que Casildo nos ha planteado y que hemos estado transmitiendo y compartiendo con todos vosotros. Nos hemos colado en la capilla de la iglesia para transmitir el sermón de hoy, que tiene toda la miga que queramos que tenga, porque es una declaración muy profunda, cogiendo al apóstol Pablo, con lo que tiene Pablo de sí, el apóstol, que hasta los propios coetáneos suyos, los propios discípulos, a veces Pedro tiene por ahí diciendo, sabemos que a veces no, hay gente que no termina de entenderte, Pablo. Pues nosotros vamos a intentarlo y vamos a ver hasta dónde nos lleva este tema, que es, podemos agarrarlo por diferentes maneras. Vamos a ver un poco, ¿no? Eso de que... porque lo que hago no lo entiendo, lo que no hago, lo que quiero es lo que aborrezco, eso hago, en fin, es fácil liarse, pero al final ese sinsabor que nos queda porque no estamos a gusto muchas veces con la manera en cómo actuamos, la manera en que muchas veces vamos por la vida haciendo aquello que dice, esto no es lo que yo tenía pensado o no es lo que yo quería, ¿no? Y nos da ese bajonazo y qué podemos hacer, ¿no? Aparte de eso, todo lo que tiene el tema de la predestinación, que a veces está mal entendida, mal usada, mal enfocada, y bueno, pues mira si tenemos ahí espacio para abordar mientras esperamos y compartimos con el propio predicador. Ahora subirá para cerrar este programa que está siendo muy bendecido y que yo me lo estoy pasando muy bien, tan bien rodeado como estoy con Esther y con José. Así que, ¿por dónde le metemos mano, compañeros, al asunto? Tiene varios ángulos la predicación de esta mañana. Ten cuidado, no te pinches con alguno, ¿eh? Los hermanos calvinistas, por ejemplo, claro, sacan mucha punta al tema de la predestinación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque nos hablaba Casildo del destino. ¿Cuál es el destino de la raza humana? Claro. El destino sin la cruz está claro cuál es. Es nuestro destino biológico. Lo que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? ¿Os acordáis de esas fases que ahora ya son mucho más complejas y que no todas están, podemos ser humanos, sin desarrollar alguna de estas facetas, pero que al final es lo que es. Es decir, lo biológico se termina y ya está. O podemos agarrarnos a esa predestinación de la que habla la Biblia. Todos estamos predestinados a ser salvos. Esa predestinación general. Todos somos llamados a ser salvos, si lo queremos decir de esta manera. Todos tenemos la posibilidad de tener salvación y vida eterna. Entonces, a partir de ahí se abre mucho debate. También está el tema de la santificación, somos salvos de una vez por todas, una vez salvos para siempre, o es una labor diaria. Bueno, pues es un tema también de mucha complejidad y que tiene dividida a la cristiandad, o sea que es muy, ya te digo, muy interesante el sermón y para dar una buena sobremesa. Sí, porque además de hablar de la predestinación, hay capítulos muy interesantes, ¿no? Probablemente luego podremos discutir qué significa subirse al autobús y bajarse de él. Eso me recordaba una canción que cantábamos en la escuela sabática infantil, que nos poníamos todos a jugar al trenecito, y era un tren que iba al cielo, ¿no? Y claro, en el tren estamos subidos todos, y en el autobús estamos subidos todos. No me atrevería yo a decir quién sube y quién baja del autobús, porque a lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo en cuál es el autobús, cuáles son las paradas del autobús. Es que, Esther, hay en nuestras iglesias mucha gente que cree que reparte los billetes para subirse y bajarse, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, pues a lo mejor yo discutiría bastante la idea, seguro, ¿no? Del autobús.
y de quién sube y quién baja, claro, y quién es el que da las paradas y todo este tipo de cosas. Podemos jugar con la simbología del tema, porque bueno, a lo mejor hay algunos que aparentemente se quedaron por el camino y eres tú el que luego se va a pegar un golpe, porque a lo mejor te has subido al autobús que no es. ¿Sabes? Estaba pensando yo que a lo mejor hay gente que cree que va en el autobús correcto y se ha equivocado de autobús, va a otro destino, y a lo mejor el que crees que se ha quedado en la parada es que se ha bajado para coger el verdadero autobús. ¿Sabes? Estaba jugando yo ahí con la simbología que esto me supone, ¿no? Y aparte otra idea, antes de que empecemos a lo mejor a ir valorando lo que nos comentó, es un sermón estupendo, además lleno de Biblia, lleno de textos bíblicos y con muchos vericuetos, ¿no? Pero hay una parte que también a mí me gusta y me interesa, la citabas al principio, Juanfra, que es el tema este del lío de lo que no quiero hago, lo que hago no quiero, lo que etcétera, etcétera. Sí. Yo soy muy poco fustigator, ¿de acuerdo? Y cada vez soy menos fustigator porque llevamos mucho tiempo dándonos golpes. Es que como no puedo hacer lo que quiero, como hago lo que no quiero, como tal. Y a veces sonamos un poco luteranos de más, si me entendéis, con el cariño para Lutero, que le tengo muchísimo cariño a su figura porque somos descendientes también espirituales de parte de su trabajo. Pero sí, a veces estamos fustigándonos todo el tiempo porque como no lo consigo, como no lo llego a hacer, como pues parece que me quedo aquí en este cuerpo de muerte. Sí, bueno, tranquilo, de acuerdo, eso sí. Pero recordemos que ya no estamos en ese cuerpo de muerte, Jesús ha resucitado y ya tenemos la vida asegurada, ¿de acuerdo? Entonces, estás vivo en esta tierra, pero tranquilo, que hemos superado lo de la muerte. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Decíamos hace pocos días también. Entonces, bueno, todo esto que hemos comentado, nos podemos quedar en la lectura súper negativa y en la lectura de, oh Dios mío, en la que nos espera y mira cómo estamos en esta vida en la que todavía no. O a lo mejor le podemos dar una vueltecilla a ¡yupi! Ya nos hemos subido al autobús que nos lleva al destino. Vamos a disfrutar del viaje. De acuerdo, vamos a sacar la cabecita por la ventana, vamos a ir saludando a la gente y vamos a intentar llevar esto de una forma un poco más feliz, ¿no? A mí me da en la nariz... Sí, es un reto, es un reto. A mí me da en la nariz que seguramente una de las cosas que por la cual nos cuesta mucho llegar a la gente que no es cristiana, a la gente que habla un poquito de lejos, que escucha nuestro mensaje, o el mensaje de la Biblia, no ya el nuestro propiamente, es que a veces hablamos polarizando de un lado y otro, es decir, de lo positivo, un polo positivo, un polo negativo, o un extremo al otro, y es cierto que lo hay, es decir, buena parte del sermón Casildo nos llevaba por en Adán somos esclavos, en Cristo somos libres, es decir, nos movemos en la esclavitud, libertad. Y nos movemos en la salvación o la condenación, nos movemos, es decir, vamos en lo blanco o lo negro muchas veces, cuando en la vida, desgraciadamente, tenemos grises también, y estamos contaminados por los grises, y el tema no es que no existan grises o no existan polos, que los hay, porque en definitiva al final de los tiempos o eres salvo o no lo eres, y eso dice, bueno, pero es que aquí, aquí también sigue habiendo blancos y negros, es decir, uno no está medio embarazado, o estás embarazado o no lo estás. Es decir, no existe, me parece que a lo mejor estoy un poco embarazado, ¿no? O estás o no lo estás, es decir, existen los polos, pero existen también los grises, y el tema es que muchas veces nos perdemos en los grises. Yo me pierdo muchas veces en lo gris cuando, por ejemplo, no sé muy bien esto de qué hago, qué no hago, lo que quiero, lo que no quiero y tal. Y entonces Pablo lo tiene medianamente, es decir, nos ayuda y el problema lo tengo yo. Y ya estáis escuchando aquí, como ya estáis viendo, como el predicador de hoy, Casildo, que como Catalina, es decir, si quieres una taza te voy a dar 2, y estamos disfrutando de ello. Hoy vuelve a estar con nosotros y te damos las gracias. Lo primero es darte las gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy estamos abusando de ti porque estás pluriempleado y hoy desde el camino de la iglesia al estudio te lo has hecho ya varias veces. Sí, pero... Los pasos seguramente casi hoy vamos a contribuir a que en la aplicación los consigas. Bueno, dicho esto, ahora que estamos ya los 4 y muchos de vosotros al otro lado, rasquemos un poco y saquemos el jugo todavía un poquito más al limón que hoy nos has puesto y que nos has puesto en nuestro vaso, el zumo, para poder degustarlo. Hablabas de la predestinación y eso decíamos que a veces no siempre eso es una cosa bien entendida en la Iglesia, y merece la pena que de vez en cuando nos paremos y reflexionemos sobre ello. Sí. Estamos destinados. Tenemos un destino. Nacemos destinados. La paga del pecado es la muerte, y eso hay que pagarlo.
O lo paga alguien o lo pagas tú. Afortunadamente para nosotros Cristo pagó y nos ofrece esa paga, ese precio, para que nosotros cambiemos nuestro destino. Y eso es un regalo que no se puede desperdiciar, porque el objetivo de esta vida para mí esta vida es un viaje. Si te salvas, has llegado a tu destino. Si no te salvas y te quedas en el camino, ¿para qué has vivido? Para ir pagando, luchando, forzándote, compitiendo por empleos, y eso en el mejor de los casos, que vivimos una época buena ahora, pero en sitios como Ucrania o países de África donde lo están pasando mal, ¿para qué has nacido si no te salvas? Y esa es la oferta que nos hace Cristo, ¿no? Es una oferta. Sin embargo, que rechazarla es tonto. Tú has puesto junto a este destino, y estamos destinados, has puesto el quiero, pero muchas veces no puedo. Quiero, no puedo. Y eso es una realidad que muchas veces no sabemos manejar bien, sí, ¿no? Y que desgraciadamente a muchos cristianos lo que le hace es claudicar, bajar los brazos, pasarlo mal, sinceramente estar en un momento pues de lejanía. De eso se aprovecha el enemigo, de esa declaración. Y tú decías, ¿qué pasa con el quiero pero no puedo? Pues el tema es, la cuestión es que muchos, a veces incluso adventistas, solo leen en el capítulo 7 de Romanos, y leen esa parte, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, estoy vendido al pecado, quiero y no puedo, y es nuestra realidad, y que siempre va a ser así. Pero Pablo sigue diciendo, con Cristo, si estamos bajo la gracia, ahora eres libre. Y ahora puedes decir no al pecado. Y si pecas, pues te arrepientes, porque la puerta sigue abierta. ¿Es verdad? Y Cristo está ahí. Era como le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía salir de Egipto si no había alguien que lo librase. Y eran esclavos. Ahora son libres. Y ahora pueden crear sus propias leyes, andar en las leyes de Dios, comer lo que quieren, descansar en sábado, vivir sin matar, vivir sin robar, vivir sin... Ha cambiado su vida. Antes eran esclavos, no podían. Ahora Cristo nos ofrece lo mismo. En esta vida, libertad. Y somos libres cuando aceptamos a Cristo. Pero tú has puesto todo ese trasiego, Esther, todo ese trasiego de querer pero no poder, y tú has dicho que al final el ser humano, de una manera u otra, encuentra una salida. A veces incluso haciendo un butrón en la pared, como sea, dando cabezazos, porque queremos escapar. Y tú dices que muchas veces nos hemos inventado salidas para escapar de esta pelea de quiero pero no puedo. Y a veces hemos encontrado soluciones, pues parches, ¿no? No sé si... Oye, llevamos parte de la mañana hablando del poder de Dios. Sí. Y resulta que ahora vamos a acabar hablando de lo que no podemos hacer. Claro, tenemos problema los seres humanos en varios sentidos. Por una parte, pensaba yo, no se me había ocurrido esto, pero bueno, para eso es bueno que alguien haga un sermón otra vez sobre el destino y te invite a pensar cosas. La palabra destino significa llegada, ¿no? Es decir, hago yo mi valoración. Los seres humanos, como tenemos esa mentalidad finita, no infinita, siempre pensamos que aquello a lo que lleguemos es lo último, ¿de acuerdo? Claro, pero la mentalidad de Dios es muy diferente, porque Dios nos ha predestinado para vida eterna. Es decir, eso quiere decir que nuestro destino está tan lejos que no podemos siquiera imaginarlo. Nosotros somos como de hacer paradas, ¿no? Como el autobús. Me subo, me bajo, me subo. Y son cosas que tienen término. ¿Por qué? Porque yo pienso, con mi mentalidad de ser mortal, en un momento en el que esto va a acabar, va a concluir. La idea de destino en la Biblia es completamente diferente, es un destino eterno, es un destino para vida eterna, lo cual me abre no solo puertas, como decía antes Casildo, sino ventanas. Pero es que además seguimos efectivamente insistiendo en lo que no puedo hacer. Lo relacionamos con la primera reflexión de Casildo también. Si yo estoy diciendo todo el tiempo, lo que no quiero hago, lo que quiero no hago, etcétera, y me lo estoy diciendo, repitiendo, la reflexión de Pablo nos lleva a otro destino, nos lleva a otro camino, ¿no? Pero si yo me convenzo de que no puedo, no puedo. ¿Y dónde está el discurso del poder? ¿Y dónde está ese Dios en el que creo, no? ¿Y dónde está ese Dios todopoderoso? ¿Y dónde está ese poder y esa fuerza
de la que hemos estado hablando en la escuela sabática. ¿En qué quedamos? ¿Puedo o no puedo? Porque si es así, no solo puedo cambiar mi destino, puedo llegar a la vida eterna sin paradas, ¿no? Es decir, nos falta, creo, todavía esa visión en positivo, esa visión cariñosa de lo que no puedo, sino de lo que sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Seguro? Sí. Pues venga, hombre, camina por la vida con un poco más de brío o con un poco más de fuerza. No te sigas lamentando con lo que no puedes. Por cierto, nos pasa a todos, ¿eh? A mí también. Por eso es bueno que yo me diga a mí misma estas cosas. Todos tenemos días malos, todos tenemos en el viaje pruebas, desánimos, todos pasamos por dificultades, pero hay que permanecer y ayudarnos unos a otros a veces. Muchas veces, lamentablemente, muchos de los que bajan del autobús, pues a veces porque han sufrido decepciones o no tienen amigos dentro del autobús. Y eso es lamentable. A veces, porque si uno tiene amigos en la iglesia, es muy difícil que abandone la iglesia. Pero las personas que vienen y no tienen amigos, suelen abandonar antes, porque empiezan por pensar o decidir hacer el culto en su casa. Total, no tengo amigos, no tengo a nadie allí, pues lo veo en mi casa o leo la Biblia en mi casa y después pues ya cada día leen menos, en el mejor de los casos, y van perdiendo la fe, porque la fe humana es que es muy frágil en este mundo. Tiene que aumentar o va a menguar. Y para aumentar hay que todos los días fortalecerla con la lectura, con la predicación, con la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Porque somos Cristo dependientes hasta la muerte. Y esa es nuestra realidad también, ¿eh? Tú comentabas, ¿no?, lo del tema de la salida. José, ¿hay salida, no? ¿O no hay salida? Lo que yo voy a comentar es que la imagen del autobús me perturba. Te perturba. La imagen del autobús me perturba. La imagen, además este justo ejemplo que ha puesto Casildo me perturba muchísimo. El de yo me bajo del autobús porque no tengo amigos dentro. ¿Vosotros creéis que un autobús que va al cielo puede llevar personas que no sean amistosas y amigables? Entonces quizás ese autobús es que tampoco va al cielo. Yo tengo dudas sobre esa imagen. El que se baja del autobús y los demás están en el autobús. Porque yo entiendo que yo entiendo la imagen, casi la entiendo perfectamente, y además estoy de acuerdo. Digamos que el autobús es la iglesia, es el vehículo. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero muchas veces pensamos que nos estamos bajando de un autobús, y hay otra gente que creemos que está en el autobús que tampoco está en el autobús. No, la imagen no es tan gráfica para saber quiénes están dentro y quiénes están fuera. Lo tenemos, también lo tenemos profetizado, ¿no? Que en los últimos tiempos hay mucha gente que está y que no estará, y otra gente que estaba fuera estará dentro. Por eso es una percepción, yo creo que es una percepción que nos puede confundir, que nos puede engañar a nosotros mismos. Ni el que habla más en la iglesia está más cerca de Dios, ni el que es más discreto, porque esas cosas, como habíamos dicho, nosotros por suerte no somos los que las juzgamos. Pero es verdad que hay un destino. Es verdad que el destino natural, como decía Casildo, el destino de los hijos de Adán es la muerte, y que en Cristo lo que tenemos es vida eterna. Y Esther nos lanzaba un reto, ¿no? Me voy a enlazar con un reto que yo también lanzaba hace unas semanas atrás: el vivir como si tuviésemos el boleto premiado de la lotería. El vivir sabiendo que tenemos ¿cómo se dice? Un bonoloto o un no sé qué. Estas cosas, el que da los 200 millones, esos que anuncia muchas veces, sorteo no sé qué, 200 millones. Ese, no el de que te van a tocar 20.000 euros, sino el que te van a tocar los 200 millones. Vivimos con esa proyección. La vida eterna no es mucho más que 200 millones. La vida eterna no es... Porque a mí me tocan 200 millones y al día siguiente puedo tener un cáncer y morirme. ¿Sí o no? Y si no tengo ningún cáncer y morirme, yo sé que
a partir de los 80 años estoy en cuenta regresiva. Es decir, no me va a beneficiar más allá de los años en los que viva. Es más, si yo recibo un premio de 200 millones, se ha demostrado estadísticamente que muchos de los agraciados acaban peor económicamente que cuando les tocó el premio. Por lo tanto, el premio del que estamos hablando, el don del que estamos hablando, la gracia de la que estamos hablando, es totalmente perfecta, porque va a ser con salud perfecta, va a ser con tiempo ilimitado de disfrute. Y además, disfrutemos de esta palabra, paladeemos la palabra disfrutar, porque Casildo también nos decía en su sermón, y yo estoy muy de acuerdo, y además la imagen es muy gráfica. ¿Cuántas veces estamos aquí en la vida esforzándonos por un sueldo, por un trabajo que no tal, y al final, ¿eso qué es? Vanidad de vanidades, todo se va, y muchas veces ni siquiera eso nos da la felicidad, porque nos consideramos o mal aprovechados, o mal pagados, o yo que sé cuántas cosas más. Sin embargo, a lo que estamos predestinados, según la Biblia, es a vida eterna. Todos estamos llamados en Cristo Jesús a vivir eternamente. Amén. Y no solamente con esa proyección de fe, me vais a permitir que lo diga, sino también con esa vivencia del boleto premiado, de decir, es que ya soy salvo, voy a vivir como un salvo, voy a estar agradecido, voy a estar gozoso. ¿Y qué es lo que hace el que le toca la lotería? Se lo cuenta. Lo cuenta, ¿verdad? Cuenta. Y empieza a regalar cosas. Es verdad, es verdad. Todos los que bajaron a ver el Titanic en el pequeño submarino ese que se hundió, todos eran millonarios. Sí. Todos, por lo que tú dices del dinero, y ahí murieron, ¿no? En fin, yo lo que trataba de decir en el referente al autobús, que habrá personas difíciles y Dios juzgará y sabrá, pero que no dejemos de estar con Cristo, porque para mí es estar con Cristo. Y habrá días difíciles y a veces gente que nos decepcionará, porque en la vida ha habido pastores que nos han decepcionado. Casildo, y nosotros decepcionaremos también, que ¿no? es lo peor todavía. Ahí donde más deberíamos dolernos y deberíamos evitar eso, no ser causa de tropiezo para otro. Pero que aunque lo seamos, el que deja la fe lo hace bajo su propia responsabilidad, aunque no hayamos influido en él, ¿no? Por eso cada uno tiene que mantenerse en la fe. Y bueno, en la fe en Cristo, porque no hay otro camino para los hombres. Déjame hacer un último guiño con respecto al autobús, porque daría a lo mejor para hacer otro sermón el tema del autobús. Bueno, pues lo a hacemos. mí me preocuparía bajarme del autobús siguiendo esa misma línea argumental, pero yo creo que incluso me preocuparía más ser la que no le eche la mano a alguien que quiere bajarse fuera de la parada o en marcha, o no ser aquella persona que invite y que esté charlando amigablemente con la persona que está sentada conmigo. Y tampoco me gustaría ser la persona que le da un empujón a alguien para que se caiga del autobús, o que le pone una piedra delante de la rueda al autobús para que se accidente, ¿sabes? Es decir, utilizo la misma línea argumental para pensar en que a veces nos estamos preocupando, y es verdad, y es una buena preocupación, ¿no? ¿Qué pasa con esas puertas abiertas por delante y por detrás por las que aparentemente se nos cuela, ¿no? O se nos va. Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Y yo exactamente qué función estoy cumpliendo, porque yo puedo estar sentada en el banco dándole calor al banco y ya está, ¿eh? El hecho de que yo esté sentada en un asiento del autobús no quiere decir que yo esté leyendo la Biblia todos los días, ni que esté orando, ni que esté siendo una persona amable, cariñosa y, ¿verdad?, que invita a los demás a entrar. ¿Y si yo soy la que invita a los demás a que se vayan? Esto también me lo tengo que hacer ver, porque a veces me estoy preocupando el que se va. Bueno, ¿y yo? ¿Y yo claro, qué estoy haciendo? Sí. ¿Estoy dando yo calorcillo suficiente para que la gente se quiera quedar a mi lado sentada o van a buscar otro asiento? ¿Sabes? Gracias, porque es una visión muy gráfica, muy crítica, claro. Es muy interesante, y si me lo hubieses dicho antes, la habría aplicado, la habría dicho en el culto también, ¿eh?
porque es muy interesante. No, hacer reflexiones esto del bus. Es muy interesante porque la verdad es que cuando uno ayuda a los demás, más disfruta también y quiere él seguir. Porque cuando ayudamos nos estamos ayudando a nosotros. Hay que dar las gracias también porque el chat de YouTube está activo y hay que dar las gracias a todos vosotros que ponéis vuestra opinión y vuestros comentarios y nos hace mejores. No paran tampoco los saludos. Por ejemplo, Jorge nos saluda desde México, así que le mandamos un fuerte abrazo también desde aquí. Ecu también nos sigue saludando y hay comentarios también muy jugosos. Por ejemplo, Joaquín le preocupa y a Yaima el tema de cómo enfocamos la salvación. Yo creo que merece la pena que ahondemos por ahí. Tú hablabas algo, Casildo, que también a mí yo he anotado por aquí. Muchas veces decimos el tema del cambio, el tema de la transformación, y es algo que a veces desde los púlpitos llamamos al cambio, sostenemos esa transformación, decimos que el Espíritu Santo nos puede cambiar, pero muchas veces luego cuando bajamos del púlpito miramos al hermano y le decimos, este no va a cambiar nunca. Tú eres así, ¿no? Y enseguida ponemos la etiqueta en la frente del hermano y lo cosificamos, cuando a veces si predicamos una cosa deberíamos dar también esa, como dicen en Sudamérica, esa chance o esa oportunidad o esa de que todos estamos en ese camino. Sí. Tú hablabas de que la salvación no es para siempre. Y ya entronco con lo que están comentando los amigos en el chat. A veces incluso hay debate en el cristianismo diciendo la salvación se pierde, no se pierde, una vez salvos para siempre, no ese tipo de cosas. Tú lo has dicho sin reparos. Esto es el día a día y tú has conectado salvación con otro término, con santificación. Y hablabas de una relación diaria, el cuidado, ¿no? Es fundamental. Con el descuido, ¿no? Cuidado con el descuido. Es fundamental. Yo entiendo que si fuésemos salvos para siempre, yo lo entiendo de esta manera, no que sino ya no seríamos libres, porque uno puede desear no ser salvo, al igual que uno acepta a Cristo porque quiere ser salvo, pero uno podría decir, pues no, es que me apetece ser un adúltero, me apetece emborracharme y allá en el cielo es que no va a haber todo eso y yo quiero vivir de otra manera y oye, cuando me muera me he muerto y Dios nos da esa posibilidad. Y la persona tristemente puede elegir eso, y eso es la libertad. Poder bajar del autobús. Si no, ya seríamos máquinas. Entonces sí creeríamos en la predestinación. Los ha elegido y eso ya no tienen escapatoria, ya son salvos. Pase lo que pase. No, yo no lo creo así. Nuestra iglesia tampoco. A ver, necesito vuestros apuntes, José y Esther. Hombre, bueno, es un matiz. Dale, José, luego ya. Dale. Yo coincido plenamente con Casildo, vaya. Es una decisión, hombre, no le vamos a poner tiempo, ¿no? Es una decisión, muchas veces decimos diaria, por decirlo de alguna manera, pero es minuto a minuto, ¿no? Lo que yo decido. Y es verdad que lo que Cristo habilita a través de su muerte, de su resurrección y también, no olvidemos, de su ministerio ahora sumo sacerdotal, es que yo tenga la puerta abierta para aceptar esa salvación que Él proveyó para mí. Pero al igual que la tengo abierta para aceptar, tengo la puerta abierta para rechazar. Y al igual que un rechazo no es para siempre, una aceptación tampoco es para siempre. Se puede rechazar, como esa parábola donde el hijo le dice al padre, no, yo no voy a ir. Después pensó, hombre, ¿cómo no le voy a echar una mano a mi padre? Y fue, y el que dijo, sí, no te preocupes, luego no fue. O sea que sí, hay momentos de no, pero al final acaban en sí, y hay momentos de sí que al final terminan en no. Por lo tanto, es lo que Casildo lo ha definido perfectamente para mí, que es la aplicación de la libertad total. El Señor, cada día que comienzo, pone un folio en blanco para que yo lo escriba, y puedo escribirlo junto a Él o sin Él, pero esa ya es mi decisión. Así que sí, yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido.
Además de que hay otra lectura. Es muy interesante, ¿eh? No había pensado, no había reparado yo en esto, Casildo. Gracias por la idea también. Esto de salvo para siempre significa que no soy libre de escoger. No lo había visto nunca de esta manera, gracias. Porque me abre una ventana también para la reflexión muy interesante. Pero también es cierto que hay gente que dice salvo para siempre y ya tiene la excusa perfecta para dejar la ley a un lado. Yo soy salvo para siempre y empiezo a guardar el domingo. ¡Hala! ¿Sabes? Yo soy salvo para siempre y, claro, Éxodo 20 ya no me interesa porque, total, como ya soy salvo para siempre, y entonces me voy por los cerros no de Úbeda, sino del Everest. Es decir, y me voy pues a vivir una vida completamente distinta. Y siguiendo con alguno de los textos que nos comentaste tú precisamente en el sermón, en Romanos 7, justo nos dice lo que tiene que ocurrir Romanos 8 al principio, ¿no? Justo después de decir lo que hago no quiero, lo que quiero no hago, etcétera, etcétera, o sea que algo habrá que hacer y soy salvo para siempre, pero entonces tendré que seguir haciendo algo. Él nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque tienes que andar de alguna de las dos formas, ¿de acuerdo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algo tiene que pasar. Es decir, yo no puedo vivir de cualquier manera. El hecho de que sea salvo quiere decir que tengo que vivir conforme al Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Lo explicaba justo antes. Tengo que cumplir la ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? Ya lo sabemos. Lo que Dios ha dicho que tienes que hacer en tu vida. Adorarle a Él sobre todas las cosas y cumplir con el prójimo como contigo mismo. Vamos a abordar los últimos minutos, la última idea que yo tengo aquí, y si tenéis algo vosotros también, aprovechad para ponerlo aquí en común. Hablabas de la libertad, hablabas de la herencia. Te he oído también abajo en la predicación de que somos herederos y de que esto, la salida que le has puesto en Jesús, es la verdadera salida. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el ser humano, nosotros, cada uno en su vida, lo único que ha aspirado, si acaso, es a parchear y a poner parches en nuestras vidas, pues, carentes, ¿no? Y cuando ponemos a Jesús, la cosa cambia, ¿no? Y en esa libertad que nos da Jesús, nos hace herederos. Tú hablabas de que ahora estamos justificados. Y ahí conectabas el pensamiento del apóstol Pablo en Romanos 5, hechos justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y más adelante dice, una esperanza que no defrauda porque Dios ha llenado con su amor. Lo que decía Esther, ¿no? Hablamos de esperanza, de amor, de libertad. Todo esto es lo que nos ofrece Jesús. Y el perdón, ¿no? Tú hablabas del perdón. Ahora, y llega con esto ya la última idea que me ha parecido interesante. ¿Qué hace falta para poder acceder a todo esto que decimos? Y tú hablabas de dos requisitos. ¿No se me ve? Uno, ser llamados. Y entonces ahí puede uno decir, bueno, ¿quién es llamado? ¿Quién es? Y tú hablas de que no hay excepción. Todos son llamados. Lo has dicho muy claro, ¿no? Todos son llamados. Por si alguno dice, no, a mí me ha llamado más que a ti, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿quién es salvo? El que acepta. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y sigue siendo el mismo mensaje. Es sencillo, pero fácil de entender. Hasta el más tonto lo puede entender, ¿verdad? Y es así. Es decir, los predestinados, los elegidos por Dios son los que aceptan. Y la ventaja pues es esa, que hemos nacido hijos de un mendigo que murió en la calle sin nada, y ahora pues resulta que miras nuestro ADN y al nacer de nuevo miran tu ADN y dicen, no, es que este no es hijo de Adán, este es hijo de Dios. Y su naturaleza cambia, y eso es nacer de nuevo, ¿no? Es algo que debe impactarnos a nosotros mismos y dar gracias, ver las posibilidades que Dios abre ante nosotros. Son inmensas. Son inmensas las posibilidades que Dios nos ofrece para desarrollar nuestros talentos ahora. No que seamos perfectos, pero sí estamos justificados. Y cada vez que pequemos, si nos arrepentimos, volvemos a estar justificados. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Y que no debe desanimarnos, porque hay algunos que se han desanimado en la religión. Yo he conocido algunos porque han caído en algún problema que han tenido o en algún vicio y se han rendido. No hay que rendirse.
el justo cae 7 veces, se levanta 7 veces. Y si cae 100, levántate 100. Y es un mundo inmenso que abre Dios ante nosotros con un poder que no conocíamos y que debemos explorar y desarrollar, ¿no? Esa declaración, yo escuchándote, del propio Jesús, donde dice que muchos son los llamados, todos son los llamados, pocos los escogidos, tal vez unida a la declaración de que todos son llamados y a ver quién acepta. Es decir, muchos son los llamados, todos son llamados, pero no todo el mundo acepta, ¿no? Pero todos los que aceptan, todos esos ya automáticamente están justificados, como tú decías, entran en otro proceso, entran en esa dinámica del Espíritu Santo. Vamos a hacer una última recogida. Me gustaría que Esther y José pudierais plantear vuestra última idea y vamos cerrando ya lo que es el programa de hoy. Decía que yo creo que con la muerte de Jesús se restaura todo el sistema que había sido quebrado por el pecado. Y me gustaría leeros 2 versículos que se encuentran en Lucas capítulo 3, por ejemplo, los versículos 37 y 38. Podríamos leer el que tenga tiempo desde el 24, por ejemplo, ¿no? O desde el 23. Pero los 2 últimos dicen: hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y este es el orden natural que quiere restaurar Dios para nosotros. Que volvamos a tener la misma conexión que tuvo Adán con Dios, que en la genealogía de Jesús el paso fue hijo de Adán, hijo de Dios. Y es la dicotomía que también nos presentaba Casildo en su sermón. Ser hijo del Adán caído o ser hijo de ese Dios creador que lo hizo todo perfecto para el disfrute, vuelvo a emplear esta palabra, para el gozo, para la plenitud de la raza humana que con tanto amor había creado. Y esa es la invitación que tenemos esta mañana. Es la invitación que yo he visto en el sermón de Casildo esta mañana. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Acepta a Cristo, que Él va a ser, como bien decía él, el que te va a cambiar el ADN. De ser ese hijo de Adán con el pecado a ser ese hijo de Dios libre, perfecto, justo, no por nuestros méritos, pero sí por los de Cristo Jesús. Yo sumo a la idea que estaba comentando también José. Casildo nos preguntó en el sermón, y es una pregunta que nos hacemos todos: ¿nosotros podemos escapar de nuestro destino? ¿Podemos cambiar nuestro destino? Él lo dijo claramente: Jesús es el que puede cambiar nuestro destino, puede cambiar tu destino y el mío. Y hay algo muy bonito también que anoté de lo que nos dijiste, Casildo, que la gracia nos cambia. Y hay una idea muy bonita y nos da libertad de hacer lo que queremos. Vamos a reconciliarnos otra vez con la idea de lo que yo puedo hacer. Y es verdad que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a la que aludimos y hacia la que oramos y le pedimos su dirección y su bendición, es lo que puede hacer que nuestra vida cambie, que nuestro destino cambie. Y además nos da la libertad de hacer lo que queremos, porque en realidad queremos hacer el bien. Lo que pasa es que estamos en una época complicada y todavía estamos muy sujetos, ¿verdad?, a esta naturaleza de pecado. Pero queremos hacer las cosas bien, queremos seguir adelante, queremos seguir a Jesús, queremos que el Espíritu Santo nos acompañe y queremos hacernos depositarios de ese poder. Pero aquí podemos decir claramente, concluyo, que podemos cambiar nuestro destino. Y es Jesús quien puede cambiar ese destino y el Espíritu Santo nos dará poder para poder hacerlo. Amén. Así que confiemos, vivamos, disfrutemos, luchemos y venzamos. Amén. Casildo, la guinda, te la dejamos para el pastel. Después de lo que acaban de decir ellos me lo pones difícil, ¿no? Bueno, pues es animarnos unos a otros, buscar la unidad. Buscar la unidad. Si el autobús algún día va por una cuesta, va muy despacio, bajemos y empujemos.
Bien, si alguien, bien. como ha dicho antes Esther, ayudémonos. Si alguien está sediento, pues compartamos nuestra agua, ¿verdad? Porque ese es nuestro privilegio y nuestra misión, ¿no? Sobre todo yo diría que es fundamental en estos tiempos que haya unidad en nuestra iglesia. Y para que haya unidad por parte mía, porque no puedo garantizar que la haya por parte de todos, pero por parte mía tiene que haber una empatía y una oración por el que me cae mal, y una oración por el débil, y una oración para yo mejorar y tratar de entender y ser de ayuda, ¿no? Y bueno, pues solo diría que vale la pena ir en el autobús de Cristo. Pues en ese autobús y llamados a cambiar nuestro destino, hasta aquí concluimos el programa de hoy. Esperamos haberos servido. Yo me voy con las pilas cargadas, dando las gracias a todos los que aquí nos hemos visto, a todos los que os habéis atrevido a saludar, a poner vuestro mensaje, a hacer que esta iglesia en casa, esta pequeña iglesia virtual, siga creciendo y siga llevando el conocimiento de nuestro maestro, que es lo que pretendemos. Aquí cerramos. Gracias a Juan Luis, que ha estado ahí en la trastienda, gracias a que a sus manos bendecidas hacen posible que técnicamente esto sea un resultado que quede bien. Es más bien a pesar de sus manos. Y a pesar de mí. Nos volveremos a encontrar, gracias a Dios, el próximo sábado, aquí en la Iglesia en Casa, en un nuevo encuentro en directo. Feliz semana en Cristo. Somos como piratas surcando el mar, buscando tesoros que coleccionar. Queremos más, aunque muchos desenterrarás. Al final, ninguno te quedarás. No hay ningún tesoro que tú te puedas llevar. Cuando te toque zarpar, no te dejan equipaje facturar. Lo que dejas será un botín para los demás. Tu casa, tu ropa, tu piano y tu sofá, tu cuenta bancaria.